y el futuro lo hacemos brillar, con manos que cuidan, con ganas de dar. Salud en comunidad, Quilicura se cuida. Vida saludable, prevención, mejor calidad de vida. De vida. Hola a todos, vecinos y vecinas. Mi nombre es Tiare Ruiz y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Salud en Comunidad, Quilicura se cuida. Les recordamos que este programa tiene enfoque de género, equidad y medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la salud mental. Y para eso estamos con Luis Contreras, profesor, enfermero y además director de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto tenerte acá. Hola, Tiare, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, vecinas, vecinos, un placer estar acá. Mi nombre es, como decía Tiare, Luis Contreras. Yo soy enfermero de profesión, especialista en el área de salud mental y actualmente soy académico y director de la Escuela de Enfermería. Tal como decía Tiare, vamos a hablar de un tema que es sumamente contingente, que hace rato está saliendo y afortunadamente se está hablando de esto en los medios y se vuelve muy importante que lo podamos hablar, porque se dicen muchas cosas de la salud mental, muchas de esas no tienen mucha base y termina generando confusión. Entonces, este programa es de interés para todas las vecinas y los vecinos de todas las edades y de todos los orígenes, porque el tema de la salud mental es una preocupación amplia. Y es sumamente importante que podamos hablar de eso. Quisimos titular el programa Hay que hablar de salud mental, este capítulo, porque finalmente hay que empezar a trabajar para comprender. Muchas veces nos encontramos con que la gente en general habla de esta temática, pero como que lo vincula al sentido común, como que fuera algo automático. Entonces, espero que podamos aclarar varias preguntas y ayudar. Genial. Oye, Luis, entonces lo primero que me gustaría preguntarte es saber qué importancia tiene hablar de salud mental y los problemas asociados a estos en la vida de las personas. Claro, para explicar la importancia vamos a usar algunos datos estadísticos y epidemiológicos. Hay un concepto, o sea, conceptos que hay que manejar y que hablan de cómo nos comportamos a nivel país y también ubicado en la comuna de Quilicura. El primer concepto del que quiero hablar, que tiene que ver con la salud pública en Chile, es el concepto de AVISA, que en Chile se le llama así, o AVAD, que se le llama en otros países, que se trata de los años de vida saludable perdidos por discapacidad. Se hace en general, se mide esto con todos los tipos de enfermedades que existen o todas las dolencias que existen, y se estima que una persona que podría llegar a vivir de manera saludable como hasta los 80 años, ¿cuántos de esos años saludables pierde debido a alguna enfermedad? Y aquí en Chile, en el año 2007, el Ministerio de Salud encargó hacer un estudio de buscar las principales causas de AVISA y los clasificaron por distintos tipos, cardiovasculares, musculares, y resulta que todas las que son causas, según el resultado de ese estudio del 2007, de origen neuropsiquiátrico, son el 23,2% en total de todas. Eso es casi un cuarto de la vida, o sea, si pensamos, digamos, en una persona que vive hasta los 80 años, serían 20 años que se pierden, ¿o? Claro, ¿no? O sea, y también miramos como desde la población, es decir, de todas las personas que pierden años, el cuarto de esa población es por temas de salud mental. Wow. Y la situación no se queda corta cuando empezamos a mirar como por edad. El estudio también decía, y estamos hablando de 2007, la situación no ha ido mejorando, pero dice que las personas, las niñeces de 1 a 9 años, dice que sube al 30%. Y cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, las causas de AVISA, de estos años de vida saludable perdidos por temas de salud mental, aumentan al 38%, o sea, casi, cercano a la mitad. Entonces, hay que mirar en este sentido que hay varias, también la edad, y hay varias poblaciones que tienen diferentes problemas o problemáticas o desafíos que están relacionados a la salud mental y que son propios también de cada grupo. Entonces hay otros temas generales y otros que son más específicos.
Me gustaría hacerte una consulta porque cuando se habla de salud mental también se usa mucho el término neurodivergencia. ¿Están dentro de del mismo saco, digamos, o son conceptos diferentes que hay que tenerlo en consideración? Vamos a mencionar eso un poquito más adelante en la presentación, en el programa. Pero lo que puedo decir es que dentro de del espectro de lo que es salud mental y las condiciones relacionadas a la salud mental y lo neuropsiquiátrico, están considerados también elementos de la neurodivergencia. Pero aquí, pararse al tiro a mencionar, la neurodivergencia no es una dolencia ni es una enfermedad mental. Okay. Es una condición de la manera en que el cerebro de una persona está estructurado. Entiendo. ¿Ya? Entonces ahí también es parte de lo que hay que poner como en la discusión. Súper. ¿Ya? Entonces, ¿qué información le podemos compartir a los vecinos que nos están viendo sobre salud mental en la comuna de Quilicura, que es nuestro principal público que nos ve? Ya, en este dato que les voy a dar está tomado del PLADECO, del Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de Quilicura de 2022 a 2028. Según los registros que tenía el PLADECO, decía que las principales consultas o los problemas de salud mental, de salud en general, por los que más pedían ayuda a los vecinos y vecinas en Quilicura, hay varios, pero la depresión unipolar o lo que nosotros tenemos como depresión ocupa la 4ª posición. Está después de temas de hipertensión arterial, de urgencia odontológica, de diabetes mellitus. Y claro, una cosa que es importante considerar con lo que estoy diciendo es que, claro, hablamos que la 4ª posición está algo que es declarado como un problema o una enfermedad mental. Pero la hipertensión y la diabetes está demostrado que tienen una relación directa, elementos emocionales que pueden hacer que se agraven. ¿Ya? Elementos vinculables a la salud mental y que hacen que el manejo, el cuidado de mis niveles de azúcar o de mi presión arterial se dificulte mucho más si es que yo tengo algún problema de salud mental al que no le estoy poniendo atención. Entiendo. Entonces, ¿los trastornos mentales serían el principal motivo para hablar de salud mental? Sí, pero no. El tema de salud mental no es solo hablar de diagnósticos psiquiátricos como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, que sí, evidentemente son importantes, pero también hay un tema que hay que considerar cuando hablamos de salud mental, y algo mucho más amplio que solo la enfermedad. De hecho, hay grupos de personas que enfrentan constantemente situaciones que afectan a su salud mental sin tener ningún diagnóstico. Y ahí podemos contar las personas que no duermen lo suficiente, que tienen un mal dormir, que viven inseguridad económica, que viven en un entorno donde se sienten expuestas a violencia, que viven en un espacio donde la forma de solucionar los problemas pasa como por violencia, por agresiones, que trabajan en una pega que es muy estresante, donde no hay protección laboral, mujeres que en los espacios laborales o en otros espacios viven situaciones de acoso. Eso también, personas que viven también discriminación, eso afecta directamente a la salud mental de una persona y daña el bienestar que pueden estar viviendo o que se podría esperar sin tener ningún diagnóstico. O sea, hay muchos factores que pueden afectar a la salud mental, no solo internos, sino que también muchos externos. Entonces, vayámonos de lleno para que toda la gente en la casa nos entienda bien qué entendemos por salud mental. Sí, en ese sentido, esa es la pregunta que para este capítulo nosotros le planteamos a los vecinos en la consulta en la calle y nos interesa saber lo que ellos pudieran opinar, lo que ellos y ellas consideran de que es tener salud mental. Genial, entonces vamos a ver qué nos dijeron los vecinos de Quilicura sobre qué creen que es la salud mental. ¿Qué es para usted tener salud mental? Bueno, para mí tener salud mental es poder saber cuando algo te aqueja y tratar de estar tranquilo. Generalmente es difícil, todas las personas tenemos de alguna forma algún problema de salud mental porque hemos acarreado a veces heridas que vienen del pasado, de cuando éramos niños. Hace años atrás la vida no es como es ahora. Era muy distinta, nuestros padres también eran mucho más enérgicos y a muchas personas acarrean problemas desde la niñez.
y eso ayuda a que tengan una salud mental más inestable y sea más difícil también a veces sobrellevar algunas cosas que le van pasando al día a día. Si tú tenías una salud mental buena, tenías una calidad de vida, tranquilidad. Pero si no tenés la mente buena, o sea, no tenés calidad de vida. Es como el bienestar de una persona, el sobre emocional, psicológicamente, físicamente. Hay que siempre estar cuidándose mentalmente, ya que la mente es como lo más mortal en una persona. Sí, la salud, sí, es muy importante porque todo eso está conectado. La mente, el cuerpo, el corazón. Y cuando se entristece el corazón, se enferma el cuerpo. Bueno, a partir de la opinión de las vecinas y los vecinos, igual es importante partir de esto. El concepto de salud mental, o lo que cada persona entiende como salud mental, está muy marcado por sus propias vivencias, por su propia cultura, sus valores, y va a ir también marcado por su historia familiar, por las cosas que han aprendido. Entonces, es muy amplio. Sin embargo, hay algunas referencias que reuní que son importantes considerar cuando desde la mirada del sector salud o desde ciertas instituciones se habla de salud mental. ¿Ya? La primera, que es como la institución que nosotros más tomamos como referencia a nivel mundial para hablar de temas de salud, es la OMS, o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dice que la salud mental lo plantea como un estado de bienestar, un estado que le permita a la persona desarrollar su potencial, enfrentar los momentos de estrés que son propios de la vida cotidiana. También le permiten aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad. Y además el tema de la salud mental en sí mismo tiene un valor que sirve como instrumento porque una persona con salud mental finalmente le otorga una capacidad de poder desenvolverse, pero además está relacionado con los derechos humanos. Es parte y está relacionado con los derechos de toda persona. ¿Ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como institución más nacional, el MinSal en el año 2017 sacó su Plan Nacional de Salud Mental del 2017 al 2025 y ahí también planteó una definición de salud mental. El MinSal en este caso habla de no un estado, sino de una capacidad que tienen las personas de interactuar entre sí y con el medio ambiente a modo de promover el bienestar subjetivo, que vamos a hablar de eso de ahí, que es el bienestar subjetivo, el desarrollo y el uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas, sociales, para el logro de sus metas individuales y metas colectivas, en concordancia. Y eso me gusta harto lo que dice ahí el MinSal, que en concordancia con la justicia y el bien común. Yo rescato harto esa definición porque inmediatamente da cuenta de que salud mental no es solo lo que le pasa a la persona sola, sino que la salud mental es algo que se vincula con todos, es el resultado de un sistema donde todos interactuamos con un ambiente. Y hay una tercera definición, que esta la elijo yo porque uno de los autores que más me gusta cuando hablamos de salud mental, que es que ya falleció hace varios años ya, que es un filósofo y psicoanalista que se llama Erich Fromm. Erich Fromm, en todas las obras que tiene, uno va revisando y habla de que toda persona tiene necesidades para tener salud mental, para llegar a un nivel de salud mental. Dentro de estas necesidades se identifican 6 necesidades de salud mental que ahora les voy a contar un poquito porque todo, si uno empieza a revisar como su propia vida, va a encontrarle sentido a lo que se plantea. La primera es una necesidad de vínculo relacional, de vínculo afectivo. Todas las personas necesitan tener la capacidad y darse cuenta de que tienen vínculos en su vida, tanto con otras personas como con el mundo. Darse cuenta de que hay relaciones significativas, alguien a quien puedo recurrir, alguien a quien puedo confiar, alguien que es importante en mi vida. No tienen que ser millones, pero sí tienen que haber, y yo debo ser capaz de reconocerla. La siguiente necesidad es la necesidad de marco de orientación. La necesidad de marco de orientación habla de que todos necesitamos tener una escala valórica
de que todo no necesariamente tiene que ser los mismos valores, pero buscamos tener algo que nos oriente para saber de algún modo y poder decidir lo bueno, lo malo, lo perjudicial, lo beneficioso, lo correcto, incorrecto, de algún modo para poder orientarse en el mundo, ¿ya? La otra necesidad de la que habla Erich Fromm es de la necesidad de poder de entregarse a algo, de poder encontrar entonces algo que le dé sentido a su paso por el mundo, que le dé sentido a su vida, algo a lo que dedicarse, algo a lo que darse cuenta de que es bueno, algo en lo que darse cuenta de que le gusta hacer, y eso también es súper importante porque ayuda a la persona también a pensar hacia dónde destinar su energía. Es como un sentido de pertenencia en el fondo, ¿no? Está todo muy ligado, ya en el sentido de sentir que pertenezco a algo, y además que logro hacer algo que a mí me hace sentido y que de algún modo también influye en el mundo y le es útil. Otra de las necesidades, que es una necesidad fundamental, y aquí no es importante detenerse a mirar, es la necesidad de identidad. Yo como persona tengo la necesidad y tengo el derecho de poder identificarme, reconocerme a mí mismo, a mí misma como una persona única e irrepetible. Que tengo mis características físicas, que tengo mi historia personal, mis características psicológicas, que a lo mejor se pueden parecer a otras personas, pero nunca van a repetirse por completo, y eso me hace única o único en el mundo. Todas las personas deben o deberían buscar el poder conocerse a sí mismos y poder expresar el ser dentro de una comunidad. Y aquí por eso me detengo harto, porque sobre todo cuando hay las vivencias que tienen personas que son parte de la diversidad, por ejemplo, cuando hablamos de personas trans, uno de los elementos que más ven como obstaculizado por el medio es poder responder a su necesidad de identidad. Sí, justo quería preguntarte por las personas de la comunidad LGBT, porque en Chile y bueno, en varios países también es muy alta la tasa de suicidio en ellos. Y esto respondería, ¿tú crees, a esta necesidad de identidad, de reconocimiento de su identidad por parte de ellos y por parte de la comunidad externa? Sí, yo iba a hablar de eso más adelante, pero vamos a profundizar eso acá. Efectivamente, y no es solo una idea teórica, sino que está respaldado por los números, por la estadística, que las personas de la diversidad LGBTIQ+, experimentan situaciones donde efectivamente su capacidad de expresar su identidad, de vivir su identidad, se ve coartada por el medio. Entonces enfrentan situaciones de marginación, de juicio social, de rechazo, de una atención que no es adecuada por resistencias de las demás personas y resistencia como de los sistemas que nosotros mismos armamos. Y ahí es como una carga o un estresor adicional, porque no es solo el estar viviendo estrés de la vida normal, por decirlo de alguna manera, sino que además estoy viviendo situaciones en las que me voy a ver marginado, no por mí, sino por creencias o ideas que hacen que a mí se me vea desde fuera como alguien, como un otro que no es parte de un medio. Y eso, bueno, yo creo que se habló en otro de los programas, pero es una de las cosas que tenemos que poner atención. La otra necesidad, y aquí también se toca con otro grupo de importancia, es la necesidad de arraigo. Todos nosotros, todas las personas, tenemos la necesidad de poder identificar algún lugar, un espacio como nuestro hogar, como el lugar donde sentirme seguro, donde está mi historia, donde están mis tradiciones, donde está mi gente, donde me puedo sentir como en casa. Para sentir seguridad y para poder desde ahí moverme hacia conocer un nuevo espacio. Y ahí una cuestión importante de considerar. Cuando yo nací en el mismo país, viví en, no sé, la misma comuna, o a lo mejor me moví de comuna, pero sigo en la misma región, sigo hablando la misma lengua, sigo teniendo cercanía con mis familiares, yo me siento más seguro y tengo a quién recurrir y saber a dónde ir en caso de que yo me sienta inseguro o expuesto. Pero, ¿qué pasa con las personas que por algún motivo deben migrar y se alejan de todo eso por otra necesidad, por sobrevivencia? Efectivamente, las personas que migran ven expuesta su salud mental debido a este cambio que a veces es voluntario, a veces no es tan voluntario, pero que se termina haciendo y genera
esta desconexión y esta necesidad de tener que como reinventarse y formar nuevos lazos. Y la última y sexta necesidad es la necesidad de trascendencia. Está muy ligada con lo que hablábamos del poder entregarse a algo, de poder dedicarme o tener como una meta en la vida, pero la necesidad de trascendencia es la necesidad de encontrar un sentido a mi existencia, que depende para cada persona de dónde viene ese sentido y cómo se construye ese sentido. Pero esta necesidad de mi existencia no fue en vano. En vano, exactamente. Hay personas que encuentran la trascendencia en temas religiosos, filosóficos, en temas sociales, lo encuentran la trascendencia en sus propias redes más cercanas, en su formación, pero de algún modo, vuelvo a lo mismo, como que su existencia haya tenido algún sentido y haya dejado alguna huella. El arte, la creación también está vinculado con esta necesidad. Entonces, eso. Entonces, podemos decir que tener salud mental no es lo mismo que hablar de una enfermedad mental. Exactamente, exactamente. Tal como usted dice, están relacionados evidentemente, porque estamos hablando de la misma área, pero en sí misma la salud mental es mucho más amplia y son procesos independientes que pueden estar viviendo, y me gustaría dar dos ejemplos. Resulta que puede existir, por un lado, una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad mental, una depresión, por ejemplo. Y resulta que efectivamente tiene una depresión grave, una depresión que tuvo síntomas graves como baja importante del ánimo, pérdida de la esperanza, problemas para dormir, de sentimiento de culpa, todo lo que le lleva a una depresión. Pero resulta que esta persona primero hubo una familia que le permitió primero reconocer que tenía una enfermedad y que tenía algo que necesitaba ayuda y que reaccionó de tal modo que le dio el espacio para poder pedir ayuda. Y resulta que esta persona llegó y pudo atenderse de manera oportuna, no tuvo que esperar meses, sino que en días, semanas se pudo atender y le dieron un tratamiento psicológico, farmacológico, educativo, que era oportuno. Esa misma persona resulta que tiene una pega donde la jefatura, el jefe, la jefa, le da facilidades para ir a los controles y comprende que en la medida que esa persona se pueda cuidar y pueda responder, va a mejorar y su productividad también va a mejorar. Resulta que además come bien, come sano, tiene actividad física, con los remedios logra dormir más o menos bien. Sigue teniendo el diagnóstico de depresión, pero todo lo que lo rodea habla de que los elementos de salud mental están más o menos bien. Ya. El otro ejemplo es una persona que no tiene ningún diagnóstico, pero resulta que esta persona no duerme bien por los motivos que sean, tiene problemas relacionales con su familia, la familia no le da el espacio para expresarse, la pega vive estresado, se siente perseguido, no siente que hay redes a las que pueda recurrir, tiene que esperar meses para que le atiendan. Cuando llega el momento que le atienden, llega a un espacio donde los medicamentos no están disponibles inmediatamente, lo tramitan un montón. Hablamos de la pega, vive en un entorno donde se siente agredido, donde ve que hay conflictos, que hay muchas peleas, siente una percepción, o los medios le dicen que hay una delincuencia ahí por todos lados, y todo es muy estresante. Esta persona todavía no tiene ningún diagnóstico, pero lo más probable es que su salud mental esté mucho peor que la del primer ejemplo, que sí tenía un diagnóstico. Entiendo. Es súper importante saber eso porque a veces entendemos salud mental como solo tener un diagnóstico depresivo o un trastorno bipolar o etcétera, pero poco se habla de lo que pasa alrededor. Es muy importante tener redes de apoyo, me imagino. Exacto. Y sobre esto mismo quería preguntarle porque especialmente en Santiago, en el metro hemos sabido de muchos casos de suicidio. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a la gente que está pasando por procesos muy difíciles de salud mental? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos estar de su lado? ¿Cómo podemos decirles en el fondo, vamos a estar ahí para ellos? Uy, la pregunta es una pregunta compleja de responder porque, como decía hace un rato, no es solo mirar a cada persona en particular, sino que tengo que ver todo un sistema, cómo está organizado y una cultura. Pero el primer paso es la apertura a conversar.
Ya la apertura a discutir, a que la persona pueda de algún modo sentirse escuchada, sentir que si le está pasando algo efectivamente, su malestar va a ser atendido ni siquiera inmediatamente por un especialista en salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera, sino que en el medio tuviéramos todos, y esta es una idea que no es mía, pero esto lo pensa, hay un psiquiatra muy connotado en la historia chilena que se llama Juan Marconi. ¿Ya? Juan Marconi proponía desde unas ideas que venían desde Brasil, muy vinculado a la educación popular, decía que toda persona habitante debía tener un estándar mínimo de conocimiento sobre el tema de salud mental. Marconi partió trabajando con el tema del alcoholismo y trabajó en la población La Victoria, allá en Pedro y Cerda. Claro. Y esa era su lógica, no era solo el personal, no eran solo los profesionales, sino que toda vecina y vecino partió con el alcoholismo, tenía un conocimiento mínimo sobre temas de cómo abordar cuando una persona tenía problemas de alcohol, o cómo prevenirlo, cuándo darse cuenta cuando una persona no lo estaba pasando bien. Y además había una red donde había identificadas líderes de la comunidad, profesores, sacerdotes, líderes vecinales, que también tenían conocimiento y sabían cómo ayudar. Entonces, claro, había una comunidad que estaba capacitada y que tenía una visión distinta a cómo pasaban las cosas. Entonces ya era muy distinto cuando la persona llegaba a consultar con el especialista. Una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar, primero con nosotros como integrantes de una comunidad, el cambiar la manera en que nos organizamos y entendemos y capacitarnos lo más posible en temas de salud mental. Eso nos va a ayudar a presionar de algún modo para que las políticas públicas también cambien. ¿Ya? Porque sí, efectivamente también hay muchos elementos de la política pública que deberían mejorar. Porque cuando se trabaja en salud mental, y ahí vuelvo a lo mismo, no es solo salud, no es solo el hospital. No va a mejorar la salud mental porque haya más hospitales psiquiátricos. No va a mejorar la salud mental porque aumenten las camas y el candidato de turno diga que va a abrir más hospitales. No, probablemente la salud mental pueda mejorar en la medida en la que las personas tengan acceso a ir, no sé, al CEFAM, a atenderse con el equipo de salud mental y que hayan disponible horas y que el psicólogo que lo vea ahí no lo vea una vez cada 6 meses. También cuando se incorporan políticas de salud mental a la mirada del trabajo. Y también, insisto, en nuestros discursos, lo que se promueve en la tele también. ¿Ya? Eso quería profundizarlo un poco más adelante, pero ya que lo preguntaste. Entonces, y el primer paso es cambiar nuestros discursos y nuestro switch. Y me voy a adelantar, hay un concepto del que se habla que se llama estigma hacia la salud mental o estigma hacia la enfermedad mental. Y el estigma habla de todas estas ideas como preconcebidas sacadas de todavía no sé dónde, o de lo que uno escucha en la tele, que escucha en la familia, acerca de decir, no, es que el problema de salud mental son temas de hábito, o es que no tiene voluntad, o es que tiene malas mañas, no, es que en realidad es débil. No es eso. El de todos, al igual que nadie se cuestiona cuando una persona, si sufre un infarto, no empezamos a decir, uy, ¿tendrá un infarto en realidad o se está haciendo? O esa persona no come sano, por eso le pasó. Uno no dice esas cosas. No, pues, a lo mejor la persona efectivamente no se cuidaba, pero nadie se cuestionó en la urgencia que lo tenían que atender. Entonces eso es cambiar los discursos y empezar a ver que todos somos susceptibles de primero enfermarnos y que, o sea, lo que nos pase a cada uno de nosotros va a tener impacto en los demás. Ahí cambia un poco porque la persona dice, o sea, yo desde mí, cada uno de nosotros, podríamos estar en un espacio en que nos empecemos a sentir tan mal, con tanto dolor psíquico, que digamos, chuta, no me queda otra que terminar con esto quitándome la vida, porque finalmente el origen de un acto suicida, la gran mayoría de las veces es en respuesta no hacia algo planificado, algo que yo decía, tengo una expectativa, sino que es en respuesta a un dolor emocional, un dolor psíquico tan grande que me hace tener una visión de túnel y decir, no hay nada más que yo pueda hacer que terminar con mi vida porque no me queda otra. Nadie está libre de eso. Pero el tema es que si yo entiendo, estoy en una sociedad o reconozco gente que sí me va a entender cuando yo les diga, chuta, así que como tú que te está yendo tan bien o como tú que tenés tanto éxito social, estáis pasando por esto.
O cómo te vayas a sentir mal si tenés pega, estáis trabajando, o ay, si tenías esto. Sí, no hay que mezclar peras con manzanas. Exactamente. O sea, abriendo ese espacio va a haber cambio. Obviamente también hay cambio en las políticas que tenemos que exigir. Me gustaría hacer una pregunta, pero va orientada a otra cosita igual, y tiene que ver con el uso de redes sociales, porque vemos principalmente en la juventud y en las niñeces que cada vez usan más el teléfono, cada vez pasan más tiempo en el teléfono, conversan menos con la familia, salen menos a jugar las niñas y los niños con otros niños y niñas. Entonces, ¿qué complicaciones puede traer este uso excesivo de las redes sociales para la salud mental de las y los vecinos? El uso de redes sociales. Bueno, hay que considerar de que las redes sociales son una herramienta que nos permite comunicarnos, que nos permite también compartir lo que es nuestra identidad, que nos permite vincularnos con otras personas que están a miles de kilómetros de distancia. Pero las redes sociales es lo mismo que yo dejara a mi hijo jugando en un paseo ahumada a la 1 de la tarde donde está lleno de gente que pasa por ahí y lo deje jugando solo o sola. ¿Yo haría eso? Yo no. Yo no dejaría a mi hijo o hija de 2 años, de 4 años ahí sentado jugando, porque finalmente yo no sé con quién va a interactuar. Por otro lado, tampoco sé los mensajes a los que se van a enfrentar. Hay que mirar el tema del uso de las redes sociales y ver desde qué edad corresponde. Porque del mismo modo que hay cosas que pueden ser muy útiles, porque hay personas que son influencers, creadores de contenido, que aportan mucho a la comunidad y que ayudan a las personas. Pero del mismo modo se promueven ideas como la autodevaluación del yo, de verme a mí como insuficiente, de nunca voy a tener el cuerpo de tal influencer, nunca voy a tener la vida ni los recursos que tiene tal otra persona que vi en redes sociales, no voy a tener sus recursos, no voy a tener el auto, el éxito. Nunca voy a ser suficiente y siempre voy a estar respondiendo a una expectativa, que eso es lo más peligroso de las redes sociales por un lado, que no se va a cumplir. Entonces estoy condenado al fracaso. Y ahí es cuando primero mirar la edad de quien se está vinculando con las redes sociales y cómo finalmente están los padres, los cuidadores, las personas cercanas ahí para hacer una crítica de eso. ¿Ya? Yo también soy muy crítico de esto que pasa en los reality, que también se transmite por redes sociales, pero también en la tele. Sí. De cómo se promueven formas de abordar los conflictos que son sumamente violentas y que se ensalzan, salen en la tele y se ganan rating, se les da mucho énfasis a la persona que ofendió a tal persona, la que gritó más, cómo se reconoce, esta persona es tan avasalladora, yo quiero ser como ella, como que se ve la violencia como un equivalente a un éxito. ¿Y qué pasa? Entonces yo aprendo, y ahí no son solo los niños, los adultos también, que la manera más efectiva de ser exitoso y de solucionar mis problemas es a través de estas conductas violentas, manipuladoras. Claro, como viéndoselas por uno mismo en vez de con el Claro, resto. privilegiando mi interés personal. Y lo otro que hay que tener ojo con nuestros hijos, sobre todo nuestra hija, es el tema de con quién se vinculan, porque nosotros en las redes sociales no sabemos quién es la otra persona que está al otro lado y se ven expuestas. Entonces, la principal mirada es primero tener una claridad de que yo no puedo dejar a un niño pequeño con el celular no se puede, no corresponde. Tengo que tener cercanía, tengo que dedicarle tiempo a compartir con mi hijo y buscar también ayudarle a incentivar otros intereses. Y también, y vuelvo a lo mismo, favorecer los lazos, lo que hablamos del tema del vínculo. Ahora, también es importante el cuestionarse. ¿Qué? Resulta que estoy hablando de muchas cosas que tiene que hacer o no tiene que hacer un papá, una mamá, un abuelito, un cuidador. Ajá. Pero resulta que esa misma persona está sometida a tal estrés que llega a la casa solo a acostarse. Claro. Que tiene un hijo y no tiene tiempo, no tiene la energía para atenderla, para abordarlo, para compartir con ella, porque se desgastó entre que se viajaba y ocupó 12 horas de su día entre ir a la pega y volver.
que eso también es como para deconstruirlo y replantearse lo que hablamos hace un rato de salud mental. Claro. Si yo quiero que este padre o esta madre, esta familia tenga estos cambios, ¿cómo hago o cómo se hace de la política pública para favorecer que eso sea? ¿Quién le entrega herramientas a esa familia? ¿Quién le da el tiempo para hacerlo? Luis, y antes de que terminemos este programa, que sí está muy interesante, un tema súper importante, me gustaría saber qué tienes tú para decirle a la comunidad sobre este tema que es tan importante, que puede afectar tanto a grandes como pequeños, como tú nos mencionaste. Así que la cámara es tuya. Se me fue el tiempo, no me di ni cuenta. Voy a enfatizar ciertos temas. Lo primero es trabajar en contra del estigma. Todos nos podemos enfermar, todos nos podemos sentir mal y es incluso un derecho. Yo tengo derecho a sentirme mal y recibir una atención en el momento oportuno. La depresión y otras enfermedades no son un tema de mal hábito, son problemas reales y tenemos que empezar a mirarlos como tal y con esa madurez. Lo otro importante es que tenemos que vincularnos con nuestros vecinos para generar las redes, para generar los vínculos, el arraigo, el sentirme parte de, y exigir que también de algún modo organizarnos entre nosotros para cuidarnos, pero también promover y exigir decisiones políticas que vayan en favor de la salud mental, no solo, insisto, no solo en los CEFAM, sino que, o en el COSAM, sino que a todo nivel. Y eso implica que yo me tengo que mover. Hay que hacer ese esfuerzo porque lo contrario no va a salir. ¿Ya? Si no se presionan es muy difícil que se logre el cambio. Lo otro que hay que mirar y darle mucha importancia es la educación emocional. Que hay programas en los CEFAM como el Nadie es Perfecto, como el Habilidades para la Vida, que hablan de cómo resolver los problemas, reeducarnos, replantearnos, porque nosotros venimos también, somos los hijos, somos los nietos de una generación donde efectivamente todo era el rigor, todo era el autoritario, y eso hay que replantearlo. Y no entender que la crianza respetuosa implica que sea una crianza permisiva donde el niño hace de todo. Pero no es lo mismo que solucionar las cosas con golpes. O sea, hay varias cosas que entre medio que hay hablan. grises. Exacto, y que son parte de lo que yo tengo que... Lo otro, tengo que darle tiempo o buscar la manera de la actividad física. En la medida que yo me activo físicamente, mi ánimo va a mejorar, eso está demostrado. La actividad social es necesaria porque es protector. Es uno de los elementos más protectores para las personas mayores para prevenir el Alzheimer, por ejemplo. En la medida que yo tengo roce social, tengo reuniones, tengo vinculación, espacio para conversar, mi cerebro está trabajando y se siente protegido. Trabajar la red de apoyo y, para cerrar, una cosa sumamente importante. El ocio, el poder usar mi tiempo para cosas que a mí me gusten, que sean de esparcimiento, incluso hacer nada, es un derecho y es una necesidad. No puedo vincular todo lo que yo hago con un tema de cuánto rindo, cuánto sirvo, porque me enferma, me hace someterme a lo que hay un autor que se llama Byung-Chul Han que habla como de la sociedad del cansancio. Me hace cansarme, me hace sobreexigirme. Y parte de lo que yo necesito como persona es tener espacios para hacerlo. El ocio es un derecho, es una necesidad. Bueno, con este súper importante mensaje terminamos este episodio de Salud en Comunidad Quilicura se Cuida. Agradecemos al profesor Luis Contreras por estar acá con nosotros y también agradecemos a todo el equipo que está detrás de este programa. Será hasta la próxima, nos vemos. Cuida tu mente, consejos prácticos personales. Fortalece tus pilares personales. Fomenta vínculos, mantén relaciones significativas y redes de apoyo sólidas. Ten a quién recurrir en momentos vulnerables. Establece un rumbo, identifica qué le da sentido a tu vida. Ten metas y expectativas realistas que te guíen. Reconócete, desarrolla un sentido de identidad claro, conociendo tus fortalezas y debilidades como un ser único e irrepetible. Arraigo, identifica un lugar seguro y una comunidad donde te sientas como en casa para desarrollarte con tranquilidad. Acciones diarias para una mente sana, estilo de vida saludable. Es importante la actividad física. Realiza ejercicio regularmente, es un factor protector directo para el estado de ánimo. Educación emocional. Aprende a reconocer y manejar tus emociones de forma acorde a lo que te pasa, sin exigencias poco realistas. Tienes derecho al ocio, permítete tiempo de recreación y descanso. Recuerda, el trabajo decente y el ocio contribuyen al bienestar.
La salud mental es tarea de todos. Involúcrate en tu comunidad y exige políticas e instituciones que fomenten la justicia social y la equidad. Apoya a quienes tienen diagnósticos, garantizando su acceso a tratamientos oportunos y redes de apoyo, sin discriminación. La salud mental es un derecho humano fundamental que se cuida en forma individual y colectiva. Salud en comunidad, Quilicura se cuida. Aquí el futuro lo hacemos brillar, con manos que cuidan,